Yo trabajo para 3 carreras en el Colegio Universitario de Cartago. Trabajo en la carrera de Investigación Criminal, Dirección y Administración de Empresas y en Tecnologías de Información. Los programas de Dirección y Administración de Empresas e Investigación Criminal son exactamente los mismos. Yo trabajo con proyectos para ellos diferentes, con ellos aún no he trabajado propiamente con los videos, pero mis chicos cuentan historias y cuentan historias desde hace ya 3 años y medio aproximadamente y ha sido un éxito. Al principio siempre están muy preocupados porque, profe, pero ¿cómo hacemos? Yo trabajo con un libro, yo les explico, yo los guío, les doy ejemplos, a veces les llevo ejemplos presenciales a la clase y se animan. Las primeras siempre les digo, chiquillos, los estoy mandando a la guerra, a la primera semana de charlas, de contar historias. Y una vez que lo hacen, miren que lo bonito es que me fascina que suceda esto, que se me acercan al final de la clase, profe, vieras lo que me costó al principio hacer esto, pero vieras lo que me gustó hacerlo. ¿Vos crees que pueda repetir los días de estos? A ver si nos queda tiempo. En grupos que son pequeños, a veces lo hago. Entonces, repiten, pero no es la misma historia, me van a contar otra historia. Y con los muchachos de Tecnologías de Información, además de que me cuentan historias presencialmente, estoy trabajando ya desde este año, desde enero de este año, con los videos. Entonces ellos me han contado historias. Por ejemplo, recientemente me presentaron un video acerca de una celebración muy bonita que tenemos allá en Costa Rica el 31 de octubre. Nosotros no celebramos el Halloween, en teoría. Nosotros celebramos el Día de la Mascarada tradicional costarricense. Prácticamente todos nuestros países usan, tenemos máscaras en nuestros países y en ciertas celebraciones se utilizan, nosotros también. Entonces, precisamente el Colegio Universitario de Cartago, donde yo trabajo, celebra porque promovió en el año 1996 que se hiciera esta celebración y que se firmara un decreto ejecutivo. Entonces, en la ciudad de Cartago se hace un desfile, un pasacalle de 1 kilómetro, kilómetro y medio, y llegan miles de personas y todo el mundo lo está esperando siempre el 31 de octubre. Entonces los chicos tenían que contarme este cuatrimestre la historia del Día de la Mascarada tradicional costarricense. Claro, a veces cuesta, porque a veces se van a San Google y buscan en San Google y ahí está toda la información, pero no se trata de contar la historia así, sino que se trata de contar la historia, por ejemplo, de una de esas máscaras, contar la historia de uno de los mascareros, de los señores o las señoras que hacen esas máscaras, y les ha gustado, y además el resultado ha sido muy muy bonito y muy muy bueno. ¿Cómo los he guiado? Bueno, primero les voy diciendo cuáles son las aplicaciones que pueden utilizar. Hay algunos que son youtubers, entonces se les facilita, y ahora estamos en la época de los youtubers y los chicos saben a veces muchísimo más que uno que está en la universidad estudiando eso y demás, pero bueno, han sido preciosos esos videos. Ya vamos a pasar eso, ya lo habíamos pasado antes. Yo voy a continuar porque no voy a seguir contando ya ahorita la historia. Cuando nosotros contamos historias debemos involucrar a nuestro público en esa historia. Casualmente hace unos minutos que tuvimos un corte, se me acercó alguien de acá y me preguntó que si la historia era real. Le dije que sí y me dijo que lo hizo pensar en su abuelito y lo retornó a su país. Como les dije hace un ratito, si usted tuvo un abuelito o si usted tiene un abuelito o una abuelita, creció con él o con ella, generalmente nosotros amamos mucho a nuestros abuelitos y ellos a nosotros, en teoría, porque no todos. Pero nosotros tenemos que hacer que el público se sienta identificado y que se sienta parte de esa historia. Cuando usted se siente parte de la historia que yo estoy contando, es probable que ya yo tenga su atención. Aunque estemos en el teléfono, aunque estemos haciendo otras cosas, pero ya tengo su atención. Y esa historia se va a recordar. Y se va a recordar, recordemos que si yo la estoy relacionando con contenidos dentro de un programa, entonces va a ser muchísimo más fácil para el muchacho, para el estudiante o para el alumno aprender o recordar. No se trata tanto de aprender, sino de recordar. Nosotros tenemos que transmitir emociones. Lo mencioné cuando inicié. Todos nosotros somos humanos, evidentemente. Aquí nadie viene de Marte ni de ninguna otra parte. Y las emociones crean conexión, los sentimientos crean conexión y los sentimientos cautivan al público. Todo depende del tipo de historia. Ya mencioné también ahora cuando comencé, si la historia es desmotivante, no va a cautivar nada. La gente lo que va a hacer es querer irse. Pero si la historia lo motiva a usted o la historia le toca alguna fibra, de esas fibras que uno tiene internamente, sentimientos por ahí,
usted se va a quedar escuchándola. Y a veces con algunas historias, en el momento menos esperado, usted ve hasta una lagrimita salir. Y uno dice, uy, Dios mío, ese no era el sentido, que la gente llorara porque qué torta, decimos nosotros en Costa Rica, qué mal si sucede que alguien se me pone a llorar en una clase. Ese no es el sentido. Pero a veces movemos tantos sentimientos o removemos tantos sentimientos que llega a suceder. De alguna forma esto está creando conexión. Al final de las clases, lo bonito también es que los muchachos se me acercan de todas las edades, porque yo trabajo con adultos, jóvenes adultos, y a veces son adultos de 50, 60, 70 años también, así como son chicos, perdón, no son niños de 17, 18 años. Profe, vieras lo que me gustó la clase de hoy. Profe, es que la historia que nos contaste, profe, me encantó, me fascinó. Y eso le llega a uno. Por supuesto que también hay momentos donde algunas personas no se lo dicen a uno, pero las personas en general, al menos en la cultura de mi país, no son asertivas. Y cuando llega la apreciación del desempeño de los profesores o la evaluación del desempeño, le ponen, es que la profesora solo cuenta historias y no me gustan las clases. Pero eso es uno que otro. En general, a los muchachos les gusta mucho, y no es que porque sean muchachos, es que de verdad nos conectan. Esas historias que nosotros contamos tienen que ser auténticas. Yo creo que todos hemos visto marcas de marcas, ¿verdad? Y las marcas que no son auténticas son las baratas. Parecen. Si vemos esa imagen que está ahí, parece, pero no es. Lo mencioné hace un rato. Esa historia que nosotros contamos es nuestra historia. Tal vez yo no estuve ahí, tal vez yo no presencié esa situación, a mí me la contaron, pero es que cuando comenzamos las historias, que lo dije ahora, es que me contó un amigo, de un amigo, de un amigo, o mi amigo tiene un amigo que le contó que otro amigo tal y tal y tal y tal cosa. No, ahí perdimos la conexión. Nosotros vamos a contar la historia como si nosotros hubiéramos vivido esa historia, pero es que esa historia también tiene que ser congruente. Y aquí hay un punto muy importante, y es que yo creo que también todos hemos tenido profesores o todos hemos sido parte de un público donde alguien nos está contando algo, no precisamente una historia, pero nos está contando algo, y uno escucha aquello y uno dice, me está engañando, todo eso es ficticio. Y cuando es ficticio, nosotros como público, por supuesto que nos enteramos, y al final de cuentas, la persona, ese expositor que está mintiendo en ese momento, está irrespetando al público. Entonces, a mí nada ni nadie me da el derecho de que yo irrespete a mi público. Yo tengo que contar la historia bien contada, tiene que ser una historia real, cero datos ficticios, porque yo creo que todos hemos hablado con alguien, tal vez ya no en una exposición, no en una presentación, cuando nos está diciendo, ay, fíjate que cuando yo andaba en tal lugar me encontré con un señor que me vendía tal cosa, un carro en $5,000. Pero al ratito te cambia la versión de la historia y te dice que lo compró al mismo señor que se lo estaba vendiendo en $2,000. Entonces te van cambiando versiones y versiones y versiones, y uno dice, pero ¿qué es esto? Eso no puede suceder cuando contamos una historia. La historia, como es auténtica, como es real, va a ser siempre la misma. A veces tendrá sus variaciones. Nosotros no precisamente tenemos que aprendernos las historias de memoria. Tendrá variaciones, pero debe ser congruente siempre. Pero además de que las historias deben ser auténticas, nosotros como storytellers también debemos ser personas auténticas. Tenemos que ser nosotros mismos al contar la historia. Hay gente que habla diferente, hay gente que camina diferente para contar una historia, y no es necesario. Sea usted mismo, con la misma voz que usted habla por teléfono, con la misma voz que usted habla en su casa, con la misma voz que usted dice, ay, tengo hambre. Esa es la misma voz que usted tiene que utilizar. Tiene que haber una congruencia, también entre el pensamiento, la acción y el sentimiento. Recordemos que las personas pensamos, actuamos, sentimos, y no podemos dejar eso de lado. Y además, nuestro lenguaje verbal y nuestro lenguaje no verbal tiene que ser congruente. Recordemos que hay investigaciones que dicen que de todo lo que nosotros comunicamos, el 93% lo hacemos a través del lenguaje no verbal y el restante 7% a través de las palabras. Apenas un 7% a través de las palabras, pero lo que yo estoy comunicando con mi cuerpo tiene que estar realmente conectado con lo que estoy diciendo yo, con ese poquito, con ese 7%. Entonces debemos ser personas auténticas, seamos congruentes, prediquemos con el ejemplo. Tenemos que personalizar nuestra historia. Ya lo mencioné también hace un ratito. Yo tengo que contar la historia como si yo hubiera estado ahí, aunque yo no haya estado ahí. Yo tengo que ser protagonista de esa historia.
pero también a veces es una historia propia. Y cuando contamos esa historia, si es propia, debemos contarla humildemente. Esta palabra humildad, creo que en nuestros países latinoamericanos, o no sé si solamente pasa en Costa Rica, la malentendemos. Porque entonces uno ve a una persona de escasos recursos y uno dice, es que es muy humilde. No, eso no es ser humilde. Humildad es no ser presumido, voy a decirlo así de esta forma. Entonces no presuma. Hay historias que nos han contado a veces. Yo he estado en lugares donde solamente escucho todos los títulos de maestría, doctorado, todo lo que ha comprado, todo lo que tiene y todo lo que no tiene, y uno se queda pensando como, ¿y eso a mí en qué me cambia la vida? Y eso, y perdón por la expresión que voy a utilizar, ¿y eso a mí qué me importa? Entonces debemos contar la historia con humildad. Ya lo mencioné, ya es como la tercera vez que lo digo, somos humanos y todos tenemos algo en común, somos humanos. Entonces utilicemos esa misma humanidad que nosotros tenemos para poder contar esas historias. No es necesario llegar a ser presumidos, simplemente voy a ser protagonista, pero no voy a rajar. Ya les dije que rajar se dice en Costa Rica. Uno de los bailes más apasionados, ya casi termino, es la bachata. Bueno, ahora tenemos otros más porque ahora está con el reggaetón y hay nombres que ni siquiera me los conozco. Eso, miren, vamos a parar, que yo creo que no va a parar. Ya paró. No, eso no, sigue bailando. No, él va a seguir bailando, créanme que sí. Y no puse el video, sí, no puse el video porque esta es una presentación académica y pues yo sé que nadie se va a escandalizar, pero se está transmitiendo, entonces no lo vamos a escandalizar. Pero yo creo que todos lo recordamos. Yo recuerdo que yo tenía 8 o 9 años en el año 89 y mis hermanos mayores veían en Costa Rica un programa de televisión de música que se llamaba Hola Juventud. Y en Hola Juventud a cada rato ponían a lambada y yo me acuerdo que mi mamá se asustaba. Y me iba, cambia ese canal, vea qué cochinos, cómo están bailando, no sé qué. Bueno, pero con qué pasión la gente bailaba lambada. Y con qué pasión la gente baila no solamente lambada, hablemos de otros géneros, hablemos de tango, hablemos de salsa, hablemos de lo que sea, no importa qué. Con esa misma pasión, si usted es bailarín, si usted es bailarina, con esa misma pasión con la que baila, debe contar la historia. Y es que uno tiene que creer en uno mismo y hacerlo con ganas. Hay que contar las historias con ganas. Hay gente y hay profesores. Yo recuerdo alguna vez hace bastantes años que tuve que sustituir a alguien en una clase de esos cursos doctora, que usted mencionó ahora que uno no debe aceptar, pero me dijeron, Nelly, necesitamos que venga a sustituir al profesor fulanito de tal, era como por 2 semanas. Y yo llegué, era un viernes 6 de la tarde, me acuerdo, de 6 a 9:40 de la noche. Y entonces los muchachos me decían, profe, es que el profe es muy bueno. El problema es que él habla tan bajito y es tan aburrido que todo el mundo se duerme. Y eso sí es terrible. Yo creo que también todos hemos estado en algún lugar, en algún momento, o con algún profesor, que uno empieza a lagrimear y todo, y, ay Dios mío, ¿qué hago? Y uno mueve la cabeza, dicen que moviendo la cabeza para todos lados se despierta. No, cuente la historia con pasión, haga ese clic desde el principio, hágalo con ganas, enamore con su historia. No es que se enamoren de usted, es que se enamoren de su discurso o de su historia. Así como Carlos, vamos a quitarlo porque ya. Nuestra historia tiene que ser simple. Ojalá también sea una historia corta. Cuanto más corto va a ser mejor. Recordemos esos segundos de atención que tenemos las personas. Pero tiene que ser simple. Historias que se relacionen con nuestra vida, historias que se relacionen con ese punto en común que tenemos todos. Ya he hablado de sentimientos, nosotros debemos hacer ese clic emocional. La emoción es un ingrediente esencial en la comunicación. La emoción va a ser un ingrediente esencial en cualquier tipo de exposición o de presentación que nosotros hagamos. Y además es fundamental para una vida saludable. Si hablamos de nuestros niños, si hablamos de nuestros jóvenes, si hablamos de nuestros adultos, nosotros necesitamos también tener personas que estén tranquilas emocionalmente hablando en nuestras clases presenciales o virtuales.
Podemos utilizar también las nuevas tecnologías. Bueno, yo les digo nuevas tecnologías, pero ya no son ni tan nuevas, o sea, es que las tenemos ya desde hace bastante tiempo. Nuestros chicos están consumiendo video, nosotros estamos consumiendo video, estamos consumiendo fotografías, estamos consumiendo audios, principalmente, bueno, cuando hablamos de audios es música y demás. Y esos audios y esos videos y esas fotos se están convirtiendo en virales. Entonces, ¿por qué no también que nuestras historias se viralicen a través de redes sociales? Y las historias que nosotros estamos presentando a nuestros muchachos o a nuestros alumnos en nuestras clases, a través del diseño multimedia, por ejemplo. Este señor que está acá, todos lo conocemos, Jeff Bezos, el CEO de Amazon. Hace varias semanas, y yo sé que no es reciente, pero hace varias semanas me reencontré una nota, un artículo, donde decía que Jeff Bezos había prohibido el PowerPoint en las reuniones en Amazon. Y es que vean, seamos muy sinceros, esto es un PowerPoint. Todos traemos un PowerPoint, pero los PowerPoint, son aburridos. Uno dice presentación, PowerPoint de una vez. Pero ¿cuántas herramientas tenemos? Tenemos montones de herramientas gratuitas que son mejores. Duramos a veces un poco más, pero son mejores que el PowerPoint. Y que además, como nosotros estamos frente a nuestros muchachos, estamos frente a nuestros alumnos, nosotros no queremos que nos lleven PowerPoint. Ah, pero el profe lleva PowerPoint. Y llenamos los PowerPoint de viñetas y de texto y de texto y de texto, que ahora alguien lo mencionó. Qué aburrido el PowerPoint lleno de texto. El de los doctores que dijeron ahora que eran 125, ¿cómo era? 120 Power Word. Y eso cuando al menos sabe el PowerPoint, porque yo recuerdo hace muchísimos años, eso sí, en la universidad, allá por el año 2000, 2001, cuando yo estaba en la universidad en el bachillerato, yo tenía profesores que ni siquiera usaban el PowerPoint, literalmente ponían bueno, en ese entonces se usaba disquete, no sé si recuerdan los disquetes, ponían el disquete con el Word y a leer el Word. Y tampoco era que nosotros podíamos tomar fotografías, y a leer el Word. Dijo Jeff Bezos así en resumen, es que las viñetas son aburridas y que él prefiere que se cuenten historias o que se escriban documentos que pueden ser de 5 o 6 páginas y que se lean preferiblemente esas 5 o 6 páginas antes que poner un PowerPoint. Entonces nosotros también deberíamos de estar haciendo lo mismo, no leer, porque los profes no tenemos que llegar a leer las clases, creo yo, así me lo enseñaron a mí. Pero a hacerlo diferente, vamos a contar historias, y vamos a contar historias, yo puedo contar una historia y todo depende también de cómo esté organizando, cómo esté planificando yo mi clase, porque yo puedo hacer que mis estudiantes me cuenten historias también a través de una clase invertida de las que se habló el día de hoy, y me cuentan historias con fotografías, y me cuentan historias con ideas, y me cuentan historias con video, como me los quiero contar. Y hay herramientas, como les dije hace un ratito, que nosotros tenemos. Todos andamos uno de estos, y generalmente los celulares tienen muy buena cámara. De hecho, yo como periodista, créanme que con este celular, yo también trabajo en el área de administrativa en el Colegio Universitario de Cartago. Yo soy la periodista del Colegio Universitario de Cartago, y yo la última campaña de matrícula la grabé con este celular. Grabé, creo que fueron 7 o 8 videos con este celular, porque tengo la cámara, pero el celular me está dando mejor imagen. Exacto. Muchísimo mejor, y de una vez le conecto el audio y perfecto, y lo hice. Y grabé también hace 2 meses más o menos que llegó el presidente de la República al CUC. Teníamos que grabar ahí unas historias de unos muchachos que son parte de un programa que hablamos uno de estos días, de becas que da el gobierno de la República, y lo grabé también con el celular. Pero podemos hacerlo para nuestras clases. Y podemos aquí mismo editar el video, y podemos aquí mismo hacer algún tipo de presentación diferente, porque aplicaciones hay para todos los gustos y colores. Entonces podemos hacerlo, o bien podemos hacerlo también con una cámara, como sea que sea la cámara, pero podemos utilizarla. Hay un montón de herramientas, yo aquí traje estas, pero hay muchísimas más. Esta es básica, la primera, no sé si usted tiene puntel. El Movie Maker de toda la vida, pero el Movie Maker nos puede ayudar a nosotros cuando no sabemos editar profesionalmente. ¿Por qué? Porque es bastante amigable con el usuario. Está el Sparkle,
o el video escribe, que también va a crear, y yo sé que todos lo conocemos, ya no es tan nuevo realmente, pero nos puede servir para contar una historia, y se va contando la historia dibujada. El Powtoon, que tampoco es nuevo, ya Powtoon yo lo uso desde hace bastante, pero ha ido generando nuevas y nuevas herramientas ahí mismo, entonces podemos utilizarlo también. Y miren esta herramienta que está aquí, que se llama Canva. Como lo conocemos. Sí. Wow, sirve para todo, pero en serio para todo. Usted quiere hacer su currículum vitae, lo hace en Canva. Usted quiere hacer una presentación de PowerPoint, pero diferente, más bonita, más atractiva, la hace en Canva. Necesita hacer un afiche, pues lo hace en Canva. Lo que necesite hacer, lo hace en Canva, y ahora hasta video, cortito, pero ahora hasta video se está haciendo en Canva también, con animaciones y demás. Ya hay otros programas como el VideoPack, que a mí también me ayudó un montón cuando no tenía el Premiere y no me lo habían comprado, y yo no lo había comprado todavía. Es de pago, pero muy barato para poder editar videos muy sencillos. Y recientemente, hace unos 3, 4 meses, me encontré el Filmora 9. Yo ya lo conocía porque lo tengo en el teléfono, pero no lo conocía desde la computadora. Es un éxito, ya dejé de usar Premiere. Es un éxito, es muchísimo más amigable y quedan los videos hasta más bonitos utilizando Filmora. Los videitos, a veces tenemos que editar audios, entonces yo generalmente utilizo Audition y se me olvidó ahorita cómo se llama, Audacity. Muchísimas gracias. Pero también nosotros podemos musicalizar nuestros videos, esos videitos cortitos que podemos hacer para nuestras clases, podemos musicalizarlos, y tenemos que musicalizarlos cuidando los derechos de autor. Sí. Entonces hay una página, hay miles de páginas, pero hay una página que yo utilizo muchísimo, que es la página de Scott Holmes Music. Buenísima música, tienen un montón, generalmente todas las semanas están subiendo algo nuevo, y la podemos utilizar libremente. También se pueden comprar, pero se pueden utilizar libremente cuando no es para asuntos donde uno esté lucrando con ese video, ¿verdad? Entonces podemos utilizar esas herramientas también. Yo invito a todas las personas que están acá presentes y a las personas que nos están viendo a que contemos historias, a que contemos historias en nuestras clases, a que contemos historias a nuestros niños. Nuestros niños necesitan escuchar historias. Nosotros crecimos con historias. En la actualidad hay niños que los cuida cualquier persona en su casa o en una guardería y nunca les contaron una historia. Contemos nosotros historias también en nuestra clase. Empecemos a acercar a los muchachos a esos contenidos de una forma diferente, de una forma que todos conocemos y que no es nueva, es realmente antigua. Por eso tenemos historia también en nuestras comunidades, en nuestros países y demás, porque se han ido transmitiendo las historias de generación en generación. Pero sigamos haciéndolo en nuestra clase. Finalmente, aunque no es nuevo, esto es educación disruptiva. Y yo voy a cerrar a continuación con un video que no es parte de una clase, pero es una historia que me contó eso fue en el año 2017. En octubre del año 2017 yo conocí a un egresado del Colegio Universitario de Cartago, un joven, en ese momento tenía 27, 28 años, indígena de la zona de Boruca, allá en Costa Rica. Él llegó al Colegio Universitario de Cartago, ahorita vamos a ver en qué año, porque realmente en este momento se me olvidó en qué año fue, pero llegó. Y para salir de su comunidad, él tenía que viajar muchas horas, entonces no podía viajar como viajamos la mayoría de personas en Costa Rica, de la universidad a la casa. Él se tuvo que trasladar a vivir a Cartago, cerca de la institución, cerca del CUC, y entonces él me contaba, Nelly, para mí las primeras semanas fue un trauma completo. Fue un trauma por la comida. Él estaba acostumbrado a comer comida de su casa, comida 100% autóctona, comida de su comunidad indígena, y llegó a un lugar donde había McDonald's y donde había Taco Bell y donde habían restaurantes de comida rápida y sodas, se les llama ya, que son como fondas pequeñas de comida rápida, de comida chatarra. Y entonces me decía, yo me vine al final, yo regresé una semana después y me traje las ollas de mi casa, porque yo tenía que cocinar mi comida. Ya les voy a poner la historia. Esa historia fue el primer storytelling que hicimos en el CUC, y verán que este storytelling tocó un montón de corazones y tocó un montón de vidas de un montón de muchachos,
que un cuatrimestre después ingresaron a estudiar con nosotros. Y entonces yo recuerdo que en una de mis clases yo me di cuenta porque una estudiante se me acercó y me dijo: profe, ¿usted sabe por qué yo estoy aquí? Y yo: ¿por qué? Yo les estaba hablando de lo de las historias. Porque yo en diciembre del año pasado vi un video de un muchacho indígena, de Cristian, y yo aquí tienes este resultado de YouTube. ¿Qué pasó? Y yo quise matricularme en el Cook. Esa vez que ella me dijo: yo quise matricularme en el Cook por esa historia, a mí me tocó el corazón. Claro, ya yo había hablado con este muchacho, Cristian, que les acabo de mencionar, y él me había contado su historia. Créanme que cuando yo hablé con él, yo no me llevé nada para escribir. Yo dije: yo quiero entrevistarlo, pero yo no quiero escribir absolutamente nada, porque después de eso necesitaba hacer el guión para grabar ese video. Y hablar con él fue maravilloso, hablar con un muchacho tan joven pero tan sabio. En la actualidad Cristian es asesor en Casa Presidencial en Costa Rica y ha sido asesor de la ONU y de la OEA en asuntos indígenas, un egresado nuestro. Entonces voy a compartirles este video, como les dije, del año 2017. Ahí va a salir al final algo de la matrícula y demás, pero es cortito. Yo crecí en el territorio indígena de Boruca. Desde muy pequeña mi intención siempre fue estudiar. Es por eso que dediqué horas a los libros, hasta que finalmente fue en el 2010 que pude graduarme del Colegio Universitario de Cartago. Así me convertí en un profesional. Salir de Boruca, de la comunidad, fue un proceso bien complicado, pero al final valió la pena. Un recuerdo de esa primera semana aquí en el Colegio Universitario de Cartago, el momento que llegué a Boruca, cuando regresé de acá. El bus quedó plasmado en mí. Desde el bus de la Joya de Guadalupe, donde fui, la entrada a la institución, llena de desconocidas para mí, todo eso sigue plasmado en mis recuerdos. La institución significó más que una oportunidad. Fue encaminado un punto. Parece que la conexión. Mis bases siempre fueron fuertes y lo son. Y ahora mis convicciones son mucho mayores. Elegí Bueno, no pasó el video como quería que pasara por problemas de conexión, pero ahí yo se los voy a compartir también y se puede buscar en redes sociales, porque está en redes sociales del Colegio Universitario de Cartago. Contando historias llegamos a los corazones, contando historias nos acercamos a las personas y contando historias seguimos haciendo educación disruptiva. Muchísimas gracias.